Bueno, cordial saludo, estudiantes. Bienvenidos a esta segunda web del curso de lectura crítica, ¿no? Ya estamos en esa última fase, llamémoslo así. Ya estamos entrando a lo que es el final del semestre. Espero que aprovechemos la jornada de hoy. Vamos a abordar una temática que tiene que ver con lo que se está trabajando, ¿no? Hablar de textos continuos, de textos discontinuos. La idea es mirar, hacer un pequeño ejercicio y pues las dudas que surjan, irlas aclarando para los que están acá presentes, agradecerles para quienes van a ver la grabación, pues la idea es que vayamos avanzando. Entonces, voy a compartir una presentación que tengo para ustedes referente a lo que es la lectura crítica y cuáles, llamémoslo si se pudiese decir, son como los objetivos o qué es lo que busca esta lectura crítica, ¿no? ¿Me confirman si están viendo la pantalla, muchachos, por favor? Sí, señor. Listo, gracias. Bueno, hay unos elementos, listo, gracias. Hay unos elementos dentro de lo que es el procesamiento de la lectura crítica que va anclado, obviamente, pues a un nivel de lectura, va anclado a un nivel de comprensión y sobre todo a un nivel de argumentación propiamente dicho. La lectura crítica, ¿qué es lo que busca, muchachos? Que identifique y entiendan ustedes los contenidos locales que conforman un texto. ¿Qué quiere decir eso? Ojo, los textos en ocasiones son inmensos, tienen muchos párrafos, tienen muchas palabras desconocidas, tienen muchos ámbitos de comprensión, ¿no? Cuando hablamos de esa lectura crítica, decíamos en la primera web, es tener un análisis y tener un nivel de comprensión. Y uno de esos objetivos es que esa lectura crítica, ustedes como futuros docentes o para las personas que están, son tecnólogos en la agencia de farmacia, aquí también tenemos eh, futuros ingenieros, es poder mirar un poco cuando se habla del contenido local, perdón, cuando se habla de la conformación y el contenido local, es decir, hacia dónde me quiere llevar el texto. La guía didáctica con la que están trabajando nos muestra algunos textos continuos y discontinuos. Ya vamos a mirar la diferencia un poco. Vamos a traer un pequeño ejercicio como para que lo analicemos. Que me interesa es que ese avance que se tenga lo puedan ir concretando. Y otro de los aspectos importantes es la comprensión de cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Es decir, qué ese texto, que en muchas ocasiones abordamos, tiene una introducción, tiene una tesis, tiene unos argumentos, tiene unas conclusiones. ¿Cómo hacemos para que todo ese texto que está globalizado nos dé respuesta, nos dé razón a algo, nos dé la posibilidad de entender qué es lo que nos quiere decir, ¿no? Qué es lo que a veces nos cuesta desde el punto de vista cuando somos lectores? No tenemos la mayoría hábitos de lectura adecuados, ¿no? Yo les preguntaba en el primer encuentro, ¿quiénes han leído? ¿Quiénes leen constantemente? Entonces algunos aportaban que algunos libros que les llamado la atención, pero cuando nos queremos concentrar en darle comprensión y articulación a qué es lo que me dice todo ese texto con sus argumentos, con sus conclusiones, con sus tesis, con sus introducciones, es lo que al final queremos dar, ¿no? Entonces, esa es una de los puntos de partida. Y el otro, y es el más interesante, es el más llamativo y es el que realmente nos pone a pensar a nosotros, es el ámbito de la reflexión a partir de un texto y cuando se evalúa su contenido. Es decir, entendimos o entendemos lo que el texto da. Hola Raquel, buenas noches. ¿Puedes apagar el micrófono, Raquel? Gracias. Entonces ¿cómo reflexiono yo de ese texto? Y llamémoslo, yo lo llamo acá evaluar, pero yo lo podría también, o ustedes lo pueden definir. ¿Qué comprensión me da? ¿Qué análisis le hago a esa lectura que se hace, ¿no? Lo llamamos reflexionar, pero la reflexión al final lo que nos lleva es un análisis, ¿no? Como para que lo tengamos en cuenta. De todas maneras, como les decía yo, esos tres ámbitos de la lectura crítica lo que tienen es anclar un nivel de comprensión, que yo al final de un texto le pregunte yo a Darío, le pregunté a Nilce, le pregunté a Raquel, bueno, denme en razón de ese texto teniendo en cuenta lo que han leído, ¿no? Vuelvo y repito, vamos a mirar un poco la diferencia entre lo que es un texto continuo y un texto discontinuo para poder ir avanzando desde el punto de vista acá. Sí, sí, sí me comprenden hacia dónde los quiero llevar, muchachos, díganme en sí, díganme en no.
Esas señor. tres cositas que le estoy mostrando, listo, la idea es eso, ¿no? Poder identificar, Listo. poder comprender y poder reflexionar. Si se dan cuenta, muchachos y muchachas, son verbos, ¿cierto? Identificar, comprender, reflexionar, terminados en ar, er, ir, si lo quieren decir, que lo podemos llamar de primera, segunda o tercera generación. Siempre y normalmente hay que verbalizar para poder comprender, ¿no? Ahí les doy ese tip. Ustedes dirán, bueno, esos son como objetivos, profe, pueden ser metas, también pueden ser que al final lo que queremos es que brinde herramientas de comprensión. Entonces vamos a avanzar un poquito, voy a adelantar acá una cosita de lo que es la lectura crítica frente a lo que yo quiero tener. Bueno, tenemos entonces acá, paso un poquitico a la presentación, tenemos entonces acá las tipologías textuales. Me quiero detener acá y si no van entendiendo, la idea es que me vayan preguntando. Cuando hablamos de tipologías textuales, existen muchísimos, muchachos, existen muchísimas tipologías textuales, pero antes de llegar a esas tipologías textuales, hay que desmenuzar, y cuando digo desmenuzar, lo digo con mucho respeto, es, bueno, ¿hacia dónde me quieren llevar esas tipologías textuales antes de saber que pertenecen a uno? Ellas se dividen en dos, en lo que son los textos continuos, que los tenemos acá arriba, perdón, se me fue, discúlpenme, textos continuos y los textos discontinuos. Son dos elementos claves que debemos de tener nosotros en este curso y la idea es que de aquí en adelante, para los siguientes cursos que tengan que ver con su disciplina, con lo que ustedes estudian, tener claro qué es un texto continuo y qué es un texto discontinuo, ¿cierto? Entonces, ese texto discontinuo, arranco con los primeros, son secuenciales. ¿Qué quiere decir eso? Que me llevan a mí bajo una premisa de que tienen un inicio, tienen un nudo, un desenlace. Es la famosa teoría del cuento, ¿cierto? Y ahí lo dice. Esos textos continuos se organizan en frases, párrafos, secciones y capítulos, lo que en la teoría literaria llamamos nosotros los profes de lenguaje y de literatura lo que se llama la prosa. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que ustedes han leído en algún momento como estructura de párrafos, capítulos de algunos cuentos, capítulos de algunos libros, capítulos de algunas novelas, capítulos de algunos bestsellers que se llaman los libros, o capítulos simplemente de algo, eso pertenece secuencialmente a un texto continuo, ¿no? También dentro de estos jóvenes tenemos, dentro de la estructura de los textos continuos, los literarios. ¿Cómo así, profe? Pues los textos literarios son los narrativos como los cuentos, las novelas, ¿cierto? Entonces vamos teniendo en cuenta que, el cuento El patito feo que me leyeron por allá en grado quinto, en la primaria, el cuento o la novela que leí en grado octavo de Crónica, una muerte anunciada, o la estructura de lo que en once o en décimo leemos que se llama Odisea, la Ilíada, ¿hace parte de un texto continuo? Sí. Y de ahí el cuento, uy, es que es un libro supremamente largo, profe. Ahora con tanta tecnología, con tanta IA, pues se resumen en infografías y eso, que también es importante, pero ya vamos a mirar esas infografías a dónde caen, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, resaltamos. Texto continuo también hacen parte los cuentos y las novelas, ¿listo? Y por último, dentro de la estructura de los textos continuos, muchachos, tenemos los famosos textos informativos, textos argumentativos y textos expositivos, que muchas veces los han puesto a ustedes a escribir, los han puesto a ustedes a estructurarlos. Y ustedes me preguntarán, bueno, profe, ¿y por qué un texto argumentativo es algo continuo? Porque un texto argumentativo lo que pretende es argumentar, pretende es tener una postura frente a algún tema. Y el texto expositivo también tiene una estructura de introducción, tiene una estructura de una tesis, dentro de la estructura llevamos los famosos argumentos que pueden ser a favor o en contra, y esos argumentos deben de tener datos estadísticos, estudios, bueno, toda esa cantidad de cositas que yo sé que ustedes han ido poco a poco aprendiendo, ¿no? Entonces, estos entran dentro de la esfera
de lo que son esos famosos textos continuos. ¿Vamos bien? Preguntas, dudas, inquietudes, muchachos. Los escucho un momentico. Por mí está claro hasta el momento. Listo, gracias. Listo, gracias, muchachos. Bien, entonces, ahora pasemos a la segunda etapa. Oh, y pues para tener la diferencia, ¿no? Este esquema me da a mí la importancia, es un esquema muy sencillo que me diferencia a mí. Bueno, si yo hablo de un texto continuo discontinuo, dirán ustedes, ¿es más importante el continuo que el discontinuo? ¿Tiene más relevancia el discontinuo que el continuo? No. Los dos son supremamente claves e importantes, estudiantes, que tienen sus diferencias. Ustedes ya se están dando cuenta, ¿no? Y creo que están haciendo un recorderis. Y si no lo sabían, creo que hoy estamos aprendiendo un poco más porque la guía me lleva a mí a leer, a mirar esto, a mirar aquello. Pero aquí tengo el resumen básico de lo que realmente quiero al final que el curso y en esta tarea 3 que estamos en proceso de construcción, la vayan haciendo. De todas maneras, para quienes están acá en vivo en este momento en la web y para quienes van a ver la grabación, es importante que nos estamos ubicando y estamos explicando aquí con los estudiantes que están presentes la diferencia entre las tipologías textuales en lo que es un texto continuo y discontinuo. Volvemos entonces. Texto discontinuo, ojo, no son secuenciales. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos se fragmentan o se fracturan. Cuando digo fracturar, es que no quiere decir que dejen de ser importantes, no, sino que simplemente dan otra estructura dentro de la teoría textual. ¿Cuáles son? Incluyen cuadros, gráficos, tablas y viñetas. Ojo, de ahí los famosos análisis que muchas veces hacemos en algunos trabajos, los famosos diagramas de flujo, que son esas barritas que colocamos con colores, o las famosas tortas de colores para hacer algunos análisis, las famosas tablas que nos cuesta muchas veces hacer en Excel o hacerlo en el famoso Word, ¿no? Entonces, es eso. Y las viñetas, ¿quién me recuerda de pronto qué es una viñeta? ¿Recuerdan a alguno de ustedes qué es una viñeta, muchachos? Bueno, tranquilos. Las viñetas son esos cuadritos cuando vemos los cómics o historietas o caricaturas que entran dentro de la estructura de los textos incontinuos, en donde le aparece como el pensamiento a esa persona o ese muñequito que está hablando. Entonces sale la nubecita y dice, hola, buenos días, tal cosa. Eso, esa nubecita, ese cuadrito, como lo que es la famosa viñeta, ¿no? Dentro de eso. ¿Por qué? Porque lo que es el cómic, lo que es la historieta, la caricatura, hacen parte de la estructura de estos textos discontinuos que no dejan de ser menos importantes. Y quiero hacerles un paréntesis acá, muchachos. Cuando ustedes ya estén terminando su programa, su licenciatura, su tecnología, su ingeniería, las famosas pruebas que CAES o saber que les hacen a los estudiantes antes de graduarse de cualquier universidad, sea pública, privada, virtual, presencial, híbrida, normalmente dentro de la estructura de esas preguntas viene mucho texto discontinuo, es decir, análisis de tablas, les ponen muchos infografías, le ponen folletos, le ponen afiches publicitarios, entonces llega una imagen y aparece un oso panda, aparece un auto, y la estructura de la pregunta normalmente tiene que ver con saber visualizar y analizar. Eso también es lectura crítica, sí, ya se los había dicho. Ver una publicidad de Coca-Cola, ver una publicidad de las universidades, ver en este momento que estamos de mundial, toda esa cantidad de publicidad que aparece alrededor de los partidos, ¿sí ven? Aparecen imágenes por aquí, por allá, los mismos canales los obligan cuando está el famoso break de hidratación, por aquí, por allá, y en todos. ¿Por qué? Porque hacen parte, obviamente, del aspecto comercial, pero también hacen parte de la estructura de que eso también vende y que también la gente lo analiza. Entonces, vuelvo y repito, los cómics, las historietas y las caricaturas hacen parte de esa estructura y ellos van dentro de los textos literarios. Y dentro de los textos discontinuos, disculpen, también encontramos los informativos, que son folletos, afiches, publicitarios, infografías. Cuando ustedes van a un restaurante con su esposo, con su esposa, con sus amigos, su novio, y les pasan la carta, eso es un texto discontinuo, ¿no?
mirar los precios, no, que a mí me gusta la hamburguesa con arepa, a mí me gusta la hamburguesa sin cebolla, a mí me gusta la hamburguesa tata. Pero eso también hace parte del proceso de los textos discontinuos. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Preguntas, dudas, inquietudes. Si hemos aclarado hoy, hemos aprendido algo nuevo como para ir avanzando, díganme en sí, díganme en no, tranquilos. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Claro. Listo, bien, bien. Ojo, entonces, vamos a hacer el análisis entonces de un texto continuo y después de un discontinuo. Pero quiero que hagamos de una vez el discontinuo que quiero que lo miremos un poco para poder hacer el ejercicio frente a lo que está. ¿Qué tenemos acá entonces? ¿Qué tipo de texto es este, muchachos? Discontinuo. Una historieta. Es discontinuo porque es una historieta, ¿cierto? Bueno, entonces quiero Sí. que les voy a dar que unos 3, 4, 5 minuticos. Quiero que analicen la estructura. Miren aquí que tiene un número a esta parte dentro de lo que estamos analizando. Tiene una secuencia, el número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8. Quiero que lo analicen, quiero que ahí vean qué es lo que nos trata de expresar esta famosa caricatura argentina que es muy, muy, muy famosa, muy conocida. Bueno, que pues ya por este tiempo ya no la encontramos de manera física, sino todo de manera digital, el famoso Gordillo, ¿cierto? Por allá cuando nos compraban cuadernos o algo, pues no soy tan viejito, pero pues Gordillo siempre da unas lecciones a través de este tipo de elementos de texto discontinuo, ¿no? Entonces me voy a quedar calladito unos 2 minuticos para que analicen y ya empezó a hacer algunas preguntas. Listo, muchachos. Bueno, quisiera escucharlos. ¿Cuál sería ese análisis que le podemos hacer dentro de la estructura de este texto discontinuo? Quiere hablar, levanta la mano, nos escuchamos, el resto nos vamos analizando. Se me cayó el internet. No sé, se me cayó el internet. ¿Me están escuchando? Qué pena. ¿Sí me escuchan? Aló, aló, aló. Sí, sí. Señor, sí. Sí, Voy a volver a señor. compartir, que se me cayó un momentico. Dejo de compartir, ya lo vuelvo a poner para que hagamos el análisis. Y quien quiera, vuelvo y repito, levantamos la mano. Ahí la están viendo, muchachos. Está cargando. Sí, señor, Sí, ya cargó. señor. Sí, profe. Listo, bueno. ¿Qué opinan? ¿Quién quiere levantar la mano, empezar a mirar qué análisis se le puede hacer dentro de lo que es el mensaje que este texto discontinuo nos quiere dar? Tranquilos, no todos al tiempo. Raquel, bienvenida, te escuchamos. Y si puedes abrir la cámara, mucho mejor. Tranquila, dale.
es como una revolución, como, o sea, se ve que alguien lo están ejecutando o ahorcando, no sé, es lo que logro analizar en el texto. Como el fin de una guerra. Em, bueno, no, o sea, es como lo que Tranquila, hasta el tranquila. momento logro analizar, pues, Listo, gracias por su aporte, interesante. Vamos entonces, quedó la manito levantada de Darien, bienvenido nuevamente y se va preparando Nils. Hola, profe, muy buenas noches para todos y compañeros. Bueno, yo analizo dos cosas, ¿sí? Hay dos situaciones, una referente al fútbol y otra referente a una multa, algo de tránsito, ¿sí? En la número uno cometen como una falta. El primer escenario, hay una falta, el señor se pone bravo porque se hace como el ciego, ¿no? Piensa, en la número tres, él piensa que han sobornado al árbitro Y está dentro de y la la, viñeta ese pensamiento, ¿cierto, Darien? Sí, sí, recordemos el exacto, concepto viñeta, ¿listo? Para aclarar. viñeta, Dale, ok, sigue, continúa. listo. En esa viñeta él piensa que lo han sobornado y en la cuarta se le viene la otra viñeta que es ahorcarlo. Primer caso. Segundo caso, va por su auto y ve que le están haciendo una multa, comparendo. En la 6 trata de dar un soborno, hacer un soborno, y el policía, el agente, no acepta ese soborno. Y como octava viñeta, bueno, como octavo cuadro, en la viñeta también se le viene a la mente ahorcarlo. Entonces, y dos situaciones, y en cada viñeta muestra su punto de vista que él piensa, ¿no? Que puede haber sucedido o que puede llegar a ser. Listo, muy bien. Interesante el análisis que hace, Dario. Nielsen, te escuchamos. Bienvenida nuevamente, dale. Buenas noches, profe y compañeros. Estoy de acuerdo con el compañero, pues es lo que yo miro. Y en la parte de... Cerraste el micrófono, Nielsen, qué pena. Ahí me escucha. Qué pena. Perfecto, dale. Pues sí, profe, en conclusión pienso lo mismo que dijo el compañero, por eso bajé la mano. Pues yo miro eso en la primera escena, en un partido de fútbol, el señor se enoja porque pues pitan, no sé. En la segunda, pues se imagina en la viñeta que es, no sé, como si estuviera alzando la mano, no sé, como una falta. En la tercera viñeta, en la tercera secuencia, el señor piensa que está siendo sobornado. Y en la cuarta, pues igual, el señor piensa que, pues, que hizo algo malo y por eso debe, no sé, ir como a la horca, algo así. Ok, muy bien. Y en la segunda Recordemos. Ah, situación, dale. ajá, Sí, dale, dale, termina, tranquila. Dale, y en Nielsen. la segunda situación, igual, el señor sale, está mal estacionado, le ponen una multa, una infracción. En la sexta, el señor quiere hacer lo que se imaginaba que estaba pasando con lo anterior, que quiere como comprar al policía. El policía se enoja y pues no acepta. Entonces en la octava el señor piensa que el hecho de que el policía no quiso aceptar el soborno debería ir a la horca o debería ser castigado por no haberle aceptado el soborno. Listo, muy bien. Una característica especial que tiene este texto discontinuo, por eso enfatizaba en que recordáramos que era la viñeta, en este tipo de cómics o caricatura que no tienen ningún tipo de letras, si se están dando cuenta, esas viñetas son lo que imagina que pudiese pasar. Yo quiero aclarar acá que no es que pase, ¿no? Eso es como cuando nosotros estamos en un lugar de trabajo, en la familia, algo, que nuestros pensamientos y uno dice, uy, ¿por qué no se calla tal cosa? ¿Por qué esto? Solo es para nosotros, ¿no?
pero pues este texto discontinuo nos hace un análisis, una lectura. Esto también es lectura crítica, si se están dando cuenta, ¿no? Es poder analizar lo que va. Entonces vamos a continuar con el ejercicio. Tengo un par de preguntas, teniendo en cuenta este texto discontinuo. Vamos a ver cómo nos va. Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle sentido global. O el contraste entre la viñeta 3 y la 6 ilustra A. Resignación hacia las formas de corrupción. B. Las acciones más comunes de las autoridades. C. La doble moral en relación con la corrupción. D. Los privilegios. ¿Aló? ¿Me fui? Uy, me quedé solo. Qué pena. ¿Me están escuchando? Qué pena, muchachos. Es que estoy teniendo bajones de Eh, internet. Sí, aquí sí se está. escucha, profe, pero no Se está fue la imagen, compartiendo ¿cierto? pantalla. Sí. Listo, ya, tranquilo. Ya vuelvo a hacer el ejercicio. Si no se me está sacando, tranquilo, ya les vuelvo a compartir que está chévere el ejercicio. Bueno, aquí está la presentación nuevamente. Me confirman cuando ya estén viéndola, por favor. Ya Listo, la profe. Ya. ¿Ya la ven? El contraste entre las viñetas 3 y 6 ilustra A. Reasignación o resignación hacia las formas de corrupción. B. Las acciones más comunes de las autoridades. C. La doble moral en la relación con la corrupción. O D. Los privilegios de algunas profesiones. Ojo, estamos contrastando viñeta 3 y viñeta 6. Devolvámonos a las viñetas. Entonces tenemos viñeta 3 y viñeta 6. Una arriba de la otra. Tiene unos elementos interesantes. Nilsen. Para mí es el punto C, profe. sobre la doble ¿Alguien qué moral. piensa? Raquel, ¿qué piensa? También. Sí, profe, la doble C, moral. doble moral. Ok. Entonces, ojo, estamos contrastando la 3 y la 6. Vamos a ver, ustedes dicen que es la C. Es decir, la doble moral en relación con la corrupción. Y eso es algo que en nuestro país, en todas partes, lastimosamente se ve, ¿no? La doble moral frente a lo que este personaje está imaginando que probablemente el juez, el árbitro, pudo haber estado cometiendo esa situación negativa, ¿no? Se dejó comprar, como popularmente decimos, ¿no? Le ofrecen dinero, según él. Pero la 6 nos lleva a contradecir el que predica, pero no aplica, ¿no? Él mismo está siendo protagonista número 1, según lo que nos dice el texto discontinuo, está siendo protagonista número 1 de querer caer en ese proceso de corrupción. Por eso se juega la doble moral, que es un concepto que a veces es difícil, ¿no? Porque los seres humanos vivimos situaciones, los profes, ustedes, la gente que se dedica a otro tipo de trabajo, el empleado público, los abogados, bueno, en donde queremos ser correctos, pero siempre hay situaciones de que no. Hoy hágase el de la vista gorda, le dicen a uno de profe, y profe, no mire las normas APA, profe, colaboren, o le escriben a uno muchas, no ustedes, estoy en otra universidad, en otra galaxia, en otro curso. ¿Cierto? Entonces entra uno ahí a pensar, bueno, me hago el de la vista gorda, exijo, recordemos que la universidad tiene un proceso de flexibilización. Bueno, son varios elementos que están ahí. Pues les cuento a mis estudiantes que sí, la clave o respuesta es la letra C. ¿Por qué? ¿Qué afirma el ejercicio? Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle sentido global, lo que hablábamos en un primer momento, ¿no? Como todo, y tengo que leer todo y hacerle lectura, así no tenga letras, al texto discontinuo, en este caso, que es una caricatura cómic, para poder entender. Y creo que cada uno de los que estamos esta noche acá, estamos en vivo en la segunda web, estamos haciendo el ejercicio de este texto discontinuo. ¿Cuál es la evidencia?
identifica el tipo de relación existente entre diferentes elementos de un texto discontinuo. ¿Y cuáles son los elementos de relación? Tenemos que existen las viñetas, tenemos a los protagonistas o el protagonista, y que sin necesidad de decir ni una sola palabra, nos muestra un universo de algo que se está viviendo dentro de las acciones, en donde hay un partido de fútbol, en donde hay esto y donde hay aquello, como para que lo tengamos en cuenta. Y la justificación, ojo, las viñetas 3 y 6 muestran cómo el personaje que inicialmente rechaza un acto de corrupción está luego dispuesto a cometer uno, contradiciendo así su juicio moral. A esta clase de contradicción comúnmente la llamamos la doble moral, que es uno de los elementos que la lectura crítica también nos da herramientas para analizar. ¿Y por qué quería tener este tipo de ejercicios con ustedes, muchachos? Si se han dado cuenta, en el curso, la actividad número 4, no me van a tener que enviar nada a la plataforma. Van a tener que presentar una prueba. Van a tener 1 hora y media. Aproximadamente son 25 preguntas para contestar. Y le van a salir de pronto preguntas muy similares. Puede que le salgan textos discontinuos o puros textos continuos, para que lo tengan en cuenta. Pero más que tengan en cuenta, recuerden que esa prueba tiene lectura de proctoring, o lo que llamamos lectura facial. Es decir, usted es el que presenta la prueba con cámara abierta, y eso porque el sistema automáticamente le va a leer su rostro. Pero antes de eso, yo les voy a enviar al correo, les voy a enviar la mensajería interna y les voy a enviar al grupo que tenemos en Teams. ¿Cómo hace usted para que ese programa se instale? Es muy sencillito y les da la oportunidad de hacer una prueba. A esa prueba no se le puede arrimar nadie, no puede ver sombras, porque automáticamente el sistema le va a decir que hay otra persona externa probablemente ayudándola. Profe, pero a mí me toca presentar en un café internet porque no tengo computador. Tranquilo, pídale el favor a ese señor del café internet que le preste un computador y que por favor que no lo vayan a interrumpir. Profe, pero es que yo no tengo computador para presentarla. Pues se les está avisando con tiempo, pues que lo consigan, o si se pueden acercar a alguna de las sedes de la universidad, con mucho gusto allá les van a prestar eso. Pero la idea es que sepan que la lectura del rostro es supremamente claro. ¿Estamos de acuerdo y ya sabían eso o se están enterando, muchachos? Díganme sí o no, profe, no sabíamos, tranquilos. Ya había mirado Bueno, ya muchos me casos. revisado, pero pues ya estamos preparados. Sí, listo, esa es la idea y es prepararnos con tiempo, sí. Entonces, por eso quiero que hagamos este tipo de preguntas. Vamos a hacer otro ejercicio, listo, para ir avanzando. En la noche hoy estamos en la segunda web. Para quienes vayan a ver la grabación, estamos haciendo un ejercicio de lo que es un texto continuo versus lo que es un texto discontinuo, para que lo tengamos en cuenta. Tengo este otro ejercicio. ¿Esto qué sería? ¿Un texto continuo o discontinuo, muchachos? Continuo. Muy bien. Continuo. Gracias, muy bien. ¿Alguien se atreve a ayudarnos a leerlo, por favor, para cambiar un poco la voz? Yo, profe. Listo, dale, Daria, tranquilo. Aunque las comodidades de esta vida pueden aumentarse con la ayuda mutua, sin embargo, como eso se puede conseguir dominando a los demás mejor que asociándose con ellos. Nadie debe dudar de que los hombres, por su naturaleza, si no existiera el miedo, se verían inclinados más al dominio que a la sociedad. Por lo tanto, hay que afirmar que el origen de las sociedades grandes y duraderas no se ha debido a la mutua benevolencia de los hombres, sino el miedo mutuo. Tomado de Hofstede, 1999, Tratado sobre el Ciudadano. Traducción de Joaquín Rodríguez Feo en Madrid. Bien, gracias, compañero Dario. Ojo, entonces tenemos acá una lectura que nos da en este pequeño párrafo la posibilidad de hacerle un análisis. Ya de una vez sabemos que es un texto
continuo, pero lo interesante acá es que nos va a dar una base para formular el siguiente interrogante. De acuerdo con el texto, si los hombres por su naturaleza están más inclinados al dominio, perdón, voy a conectar mi PC, denme en 2 minuticos, me está pidiendo carga. Listo. Bueno, pues y repito. De acuerdo con el texto, si los hombres por su naturaleza están, perdón, por su naturaleza están más inclinados al dominio que a la sociedad, ¿por qué aparecieron sociedades grandes y duraderas? De acuerdo con el texto, si los hombres por su naturaleza están más inclinados al dominio que a la sociedad, ¿por qué aparecieron sociedades grandes y duraderas? Nos da siempre este tipo de ejercicios, muchachos, nos va a dar 4 opciones: A, B, C y D. La A nos dice: los beneficios se pueden conseguir mejor cuando los hombres se asocian para formar sociedades. B. La benevolencia mutua de los hombres llegó a ser superior a su tendencia natural a dominar a los otros. C. Los temores que los hombres pueden sentir hacia otros los incita más a asociarse que ejercer dominio sobre los demás. Y D. Las sociedades grandes y duraderas son el resultado del contrato que suscriben hombres que no temen a sus semejantes. Yo lanzaría una primera pregunta y recordemos, aquí el ejercicio nos podemos equivocar las veces que sean. Ya cuando estemos en la prueba de la tarea 4, pues la idea es que no nos falle. ¿Tenemos claro el concepto de lo que es benevolencia, muchachos? Díganme sí o no, tranquilos. ¿Qué es ser benevolente? Como piadoso. Ser piadoso, lo que en la universidad dice: uy, profe, usted es bien madre, colabóreme. ¿Sí me entienden? Ser como esa persona que sabemos que no, contentémosle al profe. Siempre entre papá y mamá hay uno de los dos que es más benevolente cuando uno es hijo, ¿cierto? Por lo general, Complaciente, ¿sí? sí, complaciente. Yo digo, no, es que la mamá es más corazón con los hijos y el papá es más corazón con las hijas, dicen la gente, ¿no? Yo vivo y lo vivo con mi señora. Mi hijo va a cumplir 6 años y ella es muy corazón muchas veces conmigo. Yo le digo, aquí muchas veces van a haber situaciones que más adelante nos van a generar algún inconveniente. Sí, ser benevolente es eso, como ser más piadoso, ser más madre, ser más tranquilo, como para que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces, recordemos la pregunta para ir a mirar nuevamente el texto. De acuerdo con el texto, si los hombres por su naturaleza están más inclinados al dominio que la sociedad, ¿por qué aparecieron sociedades grandes y duraderas? Voy a volver a poner el texto para ver si encontramos la clave en un primer momento. ¿Listo? Bueno, ahí estoy yo. Me voy a callar yo 2 minuticos para que ustedes lo vuelvan a leer mentalmente y miramos a ver si encontramos la respuesta.
Bueno, muchachos, ¿quién se arriesga y pide la palabra? ¿De cuál podría ser esa clave de respuesta y dónde la encuentran esa respuesta? Me voy a ir a través a las preguntas, ¿les parece? Perdón. De acuerdo con el texto, si los hombres por su naturaleza están más inclinados al dominio que la sociedad, ¿por qué aparecieron sociedades grandes y duraderas? A, B, C o D. ¿Cuál creen ustedes que puede ser la respuesta del texto continuo que se está haciendo el ejercicio de análisis en la lectura crítica? ¿Quién digo yo? Profe, yo Raquel, digo dale. que la sé, porque pues Los las otras temores, no, ¿por qué? pues es que las otras como que no asocian mucho a la lectura. Ok, Siento que la C es como la más acertada. muy bien. ¿Quién más se quiere arriesgar? Nielsen, mi compañero Darien o la compañera Giovanna. ¿Qué piensan? ¿Quién más está presente? Venga, vamos a ver que veo más gente conectada. Está Joana, está Stephanie también. ¿Qué piensan? Vamos a volvernos al texto. ¿Dónde podría estar la clave para la respuesta aquí en el texto continuo? Profe, creo que en la parte donde dice, por lo tanto, hay que afirmar que el origen de las sociedades grandes y duraderas no se ha debido a la mutua benevolencia de los hombres, sino al miedo Muy bien. mutuo. Ahí está la clave de la respuesta. Muy bien. Ese punto aparte y esa P mayúscula, recuerden que siempre seguido de un punto seguido aparte, letra o la palabra con la que va a iniciar el siguiente párrafo debe ir en mayúscula. Y me da a mí la clave de que es una idea que arranca, que puede retomar perdón, lo que el punto anterior me da. Por lo tanto, hay que afirmar que el origen de las sociedades grandes y duraderas no se ha debido a la mutua benevolencia de los hombres, sino al miedo mutuo. Es decir, no ha sido que porque hayan sido madres o hayan sido buena gente, que ha habido miedos, ha sido temores, y que ese miedo, ese temor, esa angustia viene de todas partes. Entonces, es ahí. Y aquí está el análisis, en donde la clave o respuesta es la C, porque la afirmación es que existe una reflexión a partir del texto que estamos evaluando. ¿Qué se evalúa? El contenido. Entendemos lo que dice el mensaje, entendemos lo que quiere decir el autor, ¿no? Y la evidencia es que establece validez e implica un enunciado de un texto continuo, ¿no? Creo que ya hoy nos llevamos a algo importante de saber que es un texto continuo y discontinuo. Y la justificación es en la conclusión del texto, que es, se indica en la expresión, por lo tanto, lo que dijo la compañera, el autor afirma que el temor mutuo existe entre los hombres, es lo que explica el origen de las sociedades grandes y duraderas. Por eso y la opción correcta es la C de casa. Bueno, muchachos, los escucho. ¿Cómo la vieron? ¿Les gustó o no les gustó? Y creo que les va a servir para el ejercicio y para lo que se viene de la recta final de la tarea 4. Quisiera escucharlos antes de irnos. Dígame, sí, profe, sí me aclaró, no me aclaró, Profe, aprendí. pues la verdad, Profe, queda- para Escuchemos mí a fue una Nielsen y después ayuda. a Darien, tranquilo. Dale, Nielsen y después Darien. Dale, dale, tranquilo. Pues me gustó, profe, el ejercicio porque ayuda un poco a refrescar cosas que hemos olvidado. La verdad, pues yo creo que eso lo miramos como en bachillerato, primaria, pero lo olvidamos. Entonces, esto es como un refuerzo para volver a retomar eso y pues ahora que se viene la evaluación aún más. Muchas gracias. Listo, Nielsen. Darien, ahora sí, así te escuchamos, tranquilo, dale. Profe, pues, lo que decía la compañera, comparto lo de ella, sí. A veces sabemos que lo hemos visto, pero como en el momento lo olvidamos, ¿no? Entonces, bueno, como recordar esos aprendizajes previos que uno ha tenido y yo creo que ya con un recorderis así, muy fructífero y enfocado a
al punto de lo que debe ser, pues yo creo que es bien aceptado de una manera muy asertiva la clase para que no se nos olvide por largo tiempo más, creería yo. Listo, Darien. Bien, y sí, eso es lo importante, ¿no? Y darle esos tips de recordar que es un texto continuo, discontinuo, que cuando veamos una infografía, que cuando vayamos a comer a un restaurante, eso es un texto discontinuo, ¿no? Raquel, te escuchamos. Gracias. Gracias, Darien. Fue una clase bastante didáctica y muy fácil de aprender, así que a mí me quedó bastante claro, la verdad. Listo, Raquel. ¿Alguien más? Bueno, si no. Bueno, muchachos, entonces, importante, todavía tienen tiempo de hacer esa actividad, aclaro, porque siempre me preguntan, profes, que convoco a mi grupo, nunca aparece, ya sabe, yo les he dicho, les he escrito, deje la evidencia de la convocatoria que usted hace por el grupo, o perdón, por el foro de esta actividad 3 que estamos en proceso de construcción. Si la hace solo, si la resultó haciendo con una compañera, no hay ningún problema. Si tienen que entregarle al profesor Vidal o me tienen que entregar a mí, no hay ningún problema. Los dos no estamos poniendo problema, lo importante es que entreguen la actividad. Y lo segundo es, vayan a ir mirando ya el proceso de reconocimiento facial en su computador, en su PC, si le toca pilo prestado. Les recomiendo que lo hagan en un lugar con calma, con buen internet, de que no haya ruido, de que esto, con calma, para que puedan reflexionar. Él les da hora y media, una hora y media les da el sistema para hacerlo. Nielsen, te escuchamos para la pregunta que tienes. Profe, respecto a eso, ¿hay una forma de hacer como un ensayo o algo para ver que se mire bien? ¿O Sí, inmediatamente uno responde y ya queda no, hay, calificado? déjenme compartirles, venga dentro rapidito a la plataforma y les comparto para que se lleven como la idea de hacia dónde va el ejercicio, ¿no? Dentro que tenía la plataforma cerrada. En esa tarea 4 él nos da la posibilidad, después de que usted instale el proctoring, que es el mismo reconocimiento facial, nos da esa posibilidad. Sí, señora. Estoy entrando acá, ya les comparto. Lectura crítica, esa es la tarea número 4, que es el momento final. Listo, ya voy a entrar al proctoring. Ya les voy a compartir, me confirman si pueden ver ya la pantalla, porfa. Estoy en el curso de lectura crítica. Sí, profe. Listo, bueno. Entonces, cuando estén acá en el momento final, aquí cuestionario tipo saber pronto. Entramos y aquí les dice las condiciones. ¿Cuándo se les apertura? El sábado 11 de julio, todavía hay tiempo. Y se cierra el miércoles 15 de julio a las 11:55. ¿Qué es lo que le van a pedir acá? O el objetivo, medir el nivel de comprensión lectora aplicando los conocimientos. Lo que hicimos hoy nos cae como anillo al dedo. Preguntas de selección múltiple con única respuesta, es decir, ¿es la A, es la B, es la C o es la D? No hay más. ¿Cuántas preguntas son? 25, muchachos. ¿Cuánto tiempo le dan? 90 minutos, es decir, hora y media. Solamente le dan un intento y cuesta 125 puntos. Tenga en cuenta que al Profe, final, cuando cada... Señor. pero le interrumpo. Si por dado caso no está haciendo esa previa, ¿no? Se va el internet, se va la energía, ahí, ¿qué hace uno? Muy buena pregunta, Dani, y ya les voy a aclarar. Entonces, mire, él nos dice, bienvenidos al Proctor Inactivo. Paso 1, estudiante, verifique o realice el registro y realice un examen de prueba. Se recomienda realizar el registro con 72 horas de anticipación para garantizar su correcta validación. Sin embargo, este proceso puede efectuarse previamente según la disponibilidad del estudiante. Si usted lo puede hacer hoy, hágalo de una vez. Antes de realizar el examen, haga el simulacro. Aquí dice tutorial, cómo hacer la verificación y el examen de prueba. Y aquí está la guía para verificar si usted quedó bien registrado y le tomó el rostro y eso. Y aquí lo que preguntaba el compañero Darien, si tiene alguna falla técnica o situación especial, aquí en el centro de ayuda o aquí en el formulario de atención, de una vez le van a contestar. Y aquí usted puede acceder para que, como no pudieron entrar a la capacitación, ahí está la grabación de qué es lo que tienen que hacer y ir haciendo el paso por paso. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo y digo, aquí en este primero le permite hacer una prueba que no se la van a tener en cuenta porque es una prueba de ensayo
Aquí la guía para ver cómo confirmó su registro y si está bien después de mirar en la parte primera. Y por si tiene alguna duda, y ojalá, por lo general no pasan situaciones de eso, a veces el internet. Me empiezan a escribir a mí y es difícil porque yo lo único que hice fue formular las preguntas con otro grupo de profes y el sistema les coge unas al azar. A todos no les van a aparecer las preguntas, ¿listo? Como para que lo tengan en cuenta. De todas maneras, si se presenta eso, les recomiendo que guarden el pantallazo si alcanzan, o el mismo sistema nos arroja qué fue lo que realmente pasó, porque pues voy a dar el ejemplo. Nielsen me dice, uy, profe, me fue el internet, pero resulta que uno llama a la parte cerca donde vive Nielsen y dice, no, hubo internet normal durante toda la región, en las veredas hubo buen internet. Recuerden que ahorita es mucho más fácil con la inteligencia artificial detectar eso, ¿no, muchachos? Por eso les digo, si pueden estos días, vayan haciendo el registro, hagan el ensayo y eso. Y aquí accedan a la capacitación, es una grabacioncita muy cortica que les muestra ahí. Y aquí es para entrar al cuestionario como tal. Si se aclara entonces, muchachos, ¿qué es lo que hay que hacer ya como para finalizar la tarea 4? Díganme sí, díganme no, tranquilo. Si tienen dudas, Sí, pregunten. profe. Perfecto, listo. Entonces la idea es eso, muchachos. Terminar la tarea 3, si les toca individual o si logran contactar a su grupo, háganlo. Ya estamos finalizando, ya estamos entrando en la última etapa. Recuerden que pues algunos están en vacaciones, pero pues nosotros seguimos trabajando, teniendo en cuenta el periodo en el que estamos estudiando y ustedes se han matriculado. No duden en escribirme al Teams, no duden en escribirme al correo o la mensajería del grupo para cualquier duda. Que tengan buena noche, se cuidan. Un abrazo a la distancia, estudiantes. Éxitos. Chao, profe. Muchas Gracias, feliz gracias. noche.